Muy buenos días muchachas. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso de lectura crítica. Para mí es de todo un gusto el dar la bienvenida a esta nuestra cuarta y última sesión web de nuestro curso. Hoy vamos a tocar un tema, el tema de nuestro curso Lectura Crítica. La presentación de hoy pues va dirigida hacia la lectura, lo mismo que la vez pasada, bueno, en general todo el curso. Y la idea es pues que conozcamos o que recordemos algunos temas interesantes y correspondientes a la temática que hemos estado tocando a lo largo de este mes. Recordarles que antes de comenzar con la presentación del día de hoy, que nuestro curso termina el próximo 2 de mayo. Es decir, hoy estamos a 26 de abril. Vamos hasta el próximo 2 de mayo, que es un lunes, es decir, hasta el próximo lunes va nuestro curso, pero les recuerdo, mis queridas damas, mis queridos caballeros, que solamente se reciben actividades hasta el domingo 1 de mayo. Después del domingo 1 de mayo no se reciben actividades. Entonces, es muy importante, por favor, que tengan presente esto, que tengan presente que solamente se reciben actividades hasta el 1 de mayo. Muy bien, con el objetivo de terminar pronto para que sigan con sus actividades, vamos a comenzar con lo que nos tiene el día de hoy y es acerca de la lectura. Pues bien, primero que todo les traigo esta frase, este párrafo que me parece muy interesante y voy a leerlo textualmente y dice, si usted puede leer bien un párrafo, puede leer bien un capítulo, porque un capítulo no es más que una colección de párrafos. Y si puede leer bien un capítulo, puede leer bien un libro, porque un libro no es más que un conjunto de capítulos. Este pequeño parrafito nos está diciendo que no nos compliquemos en leer bien un libro. Centrémonos en leer un párrafo, en leer muy bien ese párrafo, en comprenderlo y en entender muy bien su significado. Lo que les he dicho a muchos en las retroalimentaciones, entender muy bien qué es lo que quiere transmitirnos el escritor. Y después de ese párrafo vendrá otro, y después vendrá otro, y después vendrá otro, y cuando nos demos cuenta ya hemos leído todo un libro. Entonces, importante, por favor, leamos muy bien un párrafo, que el resto viene de la mano. ¿Y qué es la lectura crítica? La lectura crítica utiliza el conocimiento de manera académica, es decir, para aprender, para entender algo, para añadir algo a nuestro conocimiento, para aumentar nuestro conocimiento acerca de algo. Y con la lectura crítica queremos analizar el contenido de lo que estamos leyendo, pero ir un poco más allá, ¿no? No solamente lo que está escrito textual, sino mirar la calidad de lo que se escribió, ver cómo fue la investigación y muy importante los argumentos y lo que nos argumenta el escritor es correcto, es real, es verídico. Eso es lo que es la lectura crítica. Entonces la lectura crítica, mis queridas damas, mis queridos caballeros, va mucho más allá de realizar una revisión visual de los signos que contiene un escrito, sino que viene a mirar la calidad, cómo fue la investigación y la validez de los argumentos. Análisis. Es lo que se pretende hacer con la lectura crítica, análisis. Estar en capacidad, primero que todo, de entender muy bien lo que está escrito. Ojo, entonces ahí viene otro elemento, que lo que estemos leyendo esté bien escrito. Y aquí es donde empezamos a pensar en todo el contenido de nuestro curso, porque no es para poder yo realizar una buena lectura, pues lo que está en el texto tiene que tener buena ortografía, tiene que tener buen uso de los signos de puntuación, tiene que tener muy buena utilización o
empleo de los párrafos. Si es un ensayo, pues tiene que tener la estructura de un ensayo. Si es un resumen, pues tiene que tener la estructura del resumen. Es decir, para yo poder hacer una muy buena lectura crítica, tengo que contar con un insumo que es un texto que esté muy bien escrito. Porque yo en la lectura pongo a prueba las ideas, los argumentos de la persona que escribió el texto. Y si la persona que escribió el texto no lo escribió bien, pues ya vamos a tener un problema muy grave, muy grave, muy grave. La lectura es un trabajo intelectual. La lectura es un trabajo intelectual que podemos realizarlo en cualquiera de nuestras actividades, pero que sí, pero es muy interesante, es muy buena idea. Si es una lectura difícil, si es una lectura que requiere de toda mi concentración, que yo busque el espacio adecuado, que busque un espacio con muy buena luz, un espacio que sea cómodo, ojalá que no haya mucho ruido, porque este trabajo intelectual requiere de perseverancia, requiere de que yo esté concentrado, y la forma de que yo esté concentrado pues es que tenga un sitio adecuado para ejercer este ejercicio de leer. Y aquí es donde fallan algunos, o donde fallamos algunos, ojo, la lectura crítica, como lo hemos visto en el transcurso de, de este casi mes que estamos estado juntos, está presente en todas las actividades de nuestra cotidianidad en donde nos enfrentamos a un texto. Estamos en el supermercado, tenemos que leer. Tenemos que un libro lúdico, pues ahí estamos ejerciendo la lectura. O tenemos un texto técnico, o tenemos un texto científico. Entonces aquí es muy importante tener mucha voluntad, porque no es lo mismo leer un texto científico, un texto muy técnico, que leer algo que me gusta, no es lo mismo. Entonces tengo que voluntad para perseverar en el oficio de la lectura. Voy a contarles aquí de algo que me parece a mí muy interesante, y es de la lectura cuidadosa. La lectura cuidadosa. Muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a leer algo, y ese algo que empezamos a leer se convierte en una lectura improductiva. No sé si les ha pasado, yo lo he notado en algunas personas cuando les hago alguna pregunta acerca de una lectura, que ya llevan 20 minutos, media hora o una hora leyendo, y les hago alguna pregunta acerca de la lectura, me doy cuenta de que esa persona no ha entendido, de que esa persona tiene una idea muy general de lo que está leyendo, o de pronto una idea equivocada de lo que está leyendo. Entonces eso es una lectura improductiva. Tenemos que estar muy pendientes a que nuestra mente entre en la mente de la persona que escribió ese texto, y que entendamos muy bien lo que él nos quiere dar a entender, lo que él nos quiere transmitir. Ojo, cuando nosotros estamos leyendo algo, no tenemos al frente el escritor, pero si el escritor hizo muy bien su tarea, nosotros podemos entender perfectamente lo que él nos quiere decir. Entonces, en estos 5 niveles de lectura, tenemos que todo, el primer nivel, que es parafrasear; el segundo nivel, que es explicar; el tercero, que es un análisis; el cuarto, que es una evaluación; y el quinto nivel, que es la representación. Aquí vale la pena decirles que si bien estamos hablando de 5 niveles de lectura cuidadosa, es posible que usted específicamente no necesite los 5 niveles.
es posible. Entonces depende de su entrenamiento en la lectura y el entrenamiento, como por ejemplo en mi caso, que es un entrenamiento que viene desde prácticamente de los 8 o 10 años. Entonces me he entrenado mucho en la lectura. Seguramente no necesitaré estos 5 niveles, pero seguramente habrá otras personas que sí lo necesitarán, o de pronto sí lo necesito, en determinado texto sí lo necesito. Entonces el primer nivel es parafrasear, y cuando hablamos de parafrasear estamos diciendo que vamos a expresar con nuestras propias palabras cada oración o cada párrafo que nos está queriendo dar a entender el escritor. Después de parafrasear tenemos que explicar. O sea, si yo ya tuve la capacidad de parafrasear, es decir, de decir con mis propias palabras lo que dice el autor, puedo perfectamente explicar la tesis de cada uno de los párrafos. Ya puedo dar ejemplos del significado, ya puedo asociarlo a alguna situación de mi vida, de mi cotidianidad, y dar ejemplos acerca de lo que ya estoy leyendo. Después de eso debo hacer un análisis lógico de lo que estoy leyendo. Tengo que entender lo que estoy leyendo, y para eso vamos a utilizar este diagramita que está en la parte lateral derecha, en donde hay unas preguntas que son muy interesantes para el tercer nivel, que es del análisis. Vamos a leerlas rápidamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave del autor? ¿Cuál es el propósito fundamental del autor? ¿Cuál es el punto de vista del autor respecto al tema? ¿Qué suposiciones se está haciendo el autor en su razonamiento? ¿Cuáles son las implicaciones del razonamiento del autor? ¿Qué información utiliza el autor a lo largo de su razonamiento sobre el tema? ¿Cuáles son las inferencias o conclusiones fundamentales en el artículo? ¿Cuáles son los conceptos básicos del autor? Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8 preguntas que yo le debo hacer al texto para saber si yo lo estoy entendiendo o no lo estoy entendiendo. Les recuerdo, entonces el primero es parafrasear, el segundo explicar, y el tercero hacer un análisis con algunas preguntas que yo le puedo hacer al texto. El cuarto nivel es una evaluación. Y cuando hablamos de evaluación ya estamos diciendo el autor está escribiendo bien lo que está escribiendo, usa una información la suficiente para que yo entienda, o su información es muy corta o su información muy pequeña. El argumento que él es un muy buen argumento que a veces lee unos textos y dice este señor, esta señora, sí, sí dice, sí, el argumento es bastante fuerte, o lee uno y dice, no, pero ¿qué está diciendo? Eso no es cierto, ese argumento es muy débil y se puede rebatir fácilmente. Necesitamos evaluar la calidad de lo que leemos, muchachos. Necesitamos evaluar la calidad de lo que leemos, muchachos. Sobre todo en el Internet. En el Internet nos encontramos, cuando googleamos algo, nos encontramos con 1 millón, con 2 millones, con 8 millones de resultados que nos devuelven. Tenemos necesidad de evaluar la calidad de lo que estamos leyendo. Y esto solamente se logra de evaluar la calidad si hemos logrado hasta el momento el primer nivel, que es parafrasear, el segundo nivel, que es explicar, el tercer nivel, que es haberle hecho las preguntas al texto, y aquí ya estamos evaluando lo que estamos leyendo. Tenemos que saber si el autor está enunciando muy bien, si es acertado en lo que está diciendo. Muchas veces no tenemos conocimiento del tema, pero otras veces sí tenemos conocimiento del tema. Es más, muchas veces, aún sin tener uno conocimiento relevante del tema, uno es capaz de decir, pero lo que está diciendo este señor no es correcto. Entonces uno tiene que mirar si lo que dice el autor es o no es correspondiente a lo que estoy leyendo. Nos conduce el autor hacia la complejidad importante. El autor considera el punto de vista de otras personas. El texto es consistente en lo interior, o dentro del texto está diciendo una cosa y más adelante se está contradiciendo. Pasa.
hemos leído cosas donde uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Que aquí me dijo blanco y aquí me está diciendo negro. Entonces el negro está contradiciendo el blanco. ¿Es significativo el texto o trata o es algo muy trivial? Y el autor es imparcial o solamente está presentando su enfoque. Entonces se da mucho, y lo vemos mucho en nuestros días, que determinada persona presenta un hecho y solamente se preocupa por decir lo suyo, por plantear lo suyo, sin darnos otro punto de vista. Y es importante que ese otro punto de vista no lo den porque nos denota la imparcialidad del autor. Y algo muy importante, que es el quinto nivel y ya el último, y es la representación. ¿Sería yo capaz, estaría yo en disposición de asumir yo el papel del autor? Es decir, después de que ya tengo los otros cuatro niveles y he comprendido muy bien lo que el autor no me quiere decir, ¿sería yo capaz de ponerme en los zapatos del autor y discutir de lo escrito como si yo hubiera sido el que lo escribió, hablando en primera persona? Entonces ahí tenemos esos cinco niveles. Esos cinco niveles. Lo que les digo, no es necesario que usted los tome todos, pero es importante que los conozca. En algún momento necesitará los cinco y en algún momento no lo necesitará. Se los repito: primer nivel, parafrasear; segundo nivel, explicar; tercer nivel, análisis; cuarto nivel, evaluación; y quinto nivel, representación. Eso es lo que le quería, lo que les quería comentar acerca de estos cinco niveles. Y ahora permítanme y miramos un videito acerca de la lectura crítica. Permítanme un segundo, por favor. Un segundito, por favor, que no estoy seguro si se está viendo o no se está viendo. Permítanme un segundo, por favor.
Bueno, ese era el video ah, que les tenía listo, les tenía listo para... me pareció interesante, pues porque me parece que es como una buena conclusión acerca de los temas que hemos venido tratando. Permítanme, eh, coloco de nuevo mi presentación ya para finalizar, para finalizar, recordarles, 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 eh, mm, recordarles que estamos en la actividad 4. La actividad 4 la comenzamos ayer, 25 de abril, y, va, y vamos hasta el final del curso, que es el 2 de mayo. De todos modos, recuerden, mis queridas chicas, mis queridos caballeros, recuerden, muy importante, aquí lo voy a colocar bien grande para que se acuerden, que el último día de recepción de evidencias es el primero de mayo. El primero de mayo es el último día de recepción de evidencias. Después de ese día, primero de mayo, no recibo absolutamente nada. Bueno, eso era lo que tenía que... Permíteme un segundito. Eso es lo que tenía que contarles. Y por último, permítanme un segundo, disculpen un segundo. Aquí tengo todo el volumen. No sé si ya tu conexión es que tengo todo el volumen. ¿Ya se escucha mejor? ¿Ya se escucha mejor? De pronto es tu conexión, Laura, porque aquí yo tengo todo el volumen y el volumen está todo bien. Aquí está todo bien. Bueno, ok. Y recordarles entonces que tenemos bastantes cursos para que ustedes entren y los consulten, ¿no? Entonces, por medio de este enlace, ustedes van a encontrar nuestra página de cursos virtuales del SENA. Ahí entonces van a encontrar todo lo necesario en la parte de diferentes cursos que tenemos, pues para que se miren en calidad de software, en ciencia, en contabilidad, en música, pedagogía, diferentes temas interesantes para que tomen los diferentes cursos que deseen. No me queda pues sino decirles que muchas gracias por la atención que tuvieron conmigo, muchas gracias por la atención que tuvieron con el curso, y si en algún momento nos volvemos a encontrar en otro espacio virtual, pues esperemos que todo sea muy agradable, que todo sea muy bien y que sea muy interesante. Mis queridos caballeros, mis queridas damas, muchas gracias por la atención que tuvieron conmigo. Les deseo bendiciones en todas sus actividades, que estén muy bien y que tengan muy buen día.